Amados hermanos, continúo con el estudio del libro de Éxodo. Vamos a entrar a ver la lección número 88. Recuerden que estamos en el capítulo 23 y estamos en esta parte que corresponde al epílogo, que entran a la tierra prometida. Lo que vamos a continuación a desarrollar es lo que tenemos en los versículos desde el 24 hasta el 30. Lo que tenemos en esta parte es algo muy interesante, es algo que tiene que ver con todas estas situaciones que el Señor les recomendó. Vamos a darles lectura. Mire lo que dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de sus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesiones de la tierra. Bueno, al hablar de las gentes de la tierra, la ley le prohibió a Israel participar en la idolatría de los cananeos. Israel no había de inclinarse a sus dioses, ni mucho menos servirles, ni había de vivir como vivía el pueblo de Canaán. Además, habían de destruir los ídolos y quebrar sus estatuas. Esto es bien claro lo que les dice en el versículo 24. El pueblo de Dios había de servir únicamente a Jehová. Si esto hacía, les prometió que los bendeciría con comida, con agua, con salud. Al desechar pues la enfermedad, los bendeciría con fertilidad y con fecundidad. Al desechar pues los abortos y la esterilidad, los bendeciría con longevidad y con victoria. Esto es lo que les ha dicho en estos versículos 25 y 26. Dios pues enviaría su terror delante de Israel, consternando a sus enemigos. Por ejemplo, le dice en el verso 27, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz, o sea, la cabeza pues de ellos, te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y luego dice, enviaría la avispa delante de Israel, expulsando así al pueblo de la tierra. Verso 28, enviaré delante de ti la avispa. Entonces, se refieren estas declaraciones a lo mismo. Puede que el terror de Dios se refiera a la noticia de la poderosa liberación que Dios efectuó de Israel, sacándolos de Egipto. Miren lo que dice, vamos a recordar
lo que estudiamos en Éxodo 15, 14 al 16. Dice: los oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcas como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Lo cual, pues, cuando está diciendo que se refieren estas declaraciones a lo mismo, puede que el terror de Dios se refiera a la noticia de la poderosa liberación que Dios efectuó de Israel, sacándolos de Egipto, lo cual efectivamente contribuyó a la conquista de Israel sobre Canaán. En esto hay que ponerle cuidado, la conquista de Israel sobre Canaán. Mire, vamos por ejemplo Josué 2, leamos desde el 8 hasta el 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Algunos creen que la avispa podría ser otra forma de referirse a lo escuchado sobre las manifestaciones poderosas de Dios a favor de los israelitas. La palabra avispa se encuentra únicamente 3 veces en la Biblia hebrea y su significado es incierto. Se traduce variadamente como avispa, como pánico, como pestilencia, como depresión y también como desaliento. Se lo repito, se traduce como avispa, como pánico, como pestilencia, como depresión y como desaliento. Entonces, otros interpretan la avispa en el sentido de ser el ejército de Egipto, el cual había entrado en Canaán y había debilitado las fuerzas de las naciones del lugar. Curiosamente, el versículo 28 que dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti, menciona únicamente a 3 de las naciones que figuran en el versículo 23. Las 3 pues mencionadas probablemente representan a todos los pueblos de esta tierra, que por lo tanto no se le debe dar importancia al hecho de que nada se dice en el versículo 28 acerca de la expulsión de las otras naciones. Yo les recuerdo lo que dice el 28: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Entonces, la información contenida en el versículo 29 nos sorprende. ¿Por qué? Dice: no los echaré, fíjense bien, hay que ponerle cuidado a esto.
no los echaré de delante de ti en un año. O sea, todavía les iba a permitir estar allí, para que no quede la tierra desierta, dice, y se aumenten contra ti las fiestas del campo. Podríamos haber esperado que Dios le concediera a Israel una rápida victoria sobre el pueblo de Canaán. Por el contrario, Dios dijo que la llevaría a cabo gradualmente. Hay que ponerle atención a esto. Esta victoria Dios la llevaría a cabo gradualmente. Porque dice así, para que no quede la tierra desierta, dice. Se aumenten contra ellos las fiestas del campo. Las fieras antes del campo. Antes de que Israel, pues, tomara plena posesión de la tierra. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Le estaba dando la tierra prometida, pero aún a sus enemigos les iba a permitir estar ahí durante un año más. Aunque el libro de Josué en un primer momento parece estar hablando de una rápida conquista de la tierra, Jueces pone de manifiesto que incluso después de la conquista inicial, no todos los pueblos fueron sometidos, ni fue ocupada toda la tierra. Mire lo que dice Jueces 1. Especialmente vamos a leer una larga porción porque es interesante, hermano, para entender esto. Recuerdo que el hermano Nelson en la primera clase hizo esta interrogante y aquí se da esta aclaración. Jueces 1, versos 27 hasta el 36. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y sus aldeas. Fíjense bien, no los está arrojando a todos, dice. Ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas. Aldeas, léalo como cantones, pues. Ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y miren, todo esto cuando yo se lo mencione es porque yo le he subrayado lo importante que es. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, noten esto, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué es que lo hizo tributario al cananeo? Que le pagó impuestos, hermano. Le pagó impuestos. O sea, los dejó ahí, pero tenían que pagar impuestos. 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo, otra tribu de Israel, ¿verdad? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón, otra tribu, arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y vieron otra vez, y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablad, en Absib, en Elba, en Afet y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, noten, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, Neftalí, otra tribu, ¿verdad? Sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Pagaban impuestos. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario.
y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Bueno, todo esto lo tenemos en Jueces 1, 27 hasta el 36, para entender cómo es que se dio pues esta conquista de la tierra prometida. No fue, como dice el dicho, de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Sino que tuvieron que luchar, les fue difícil. Que tenía la ayuda de Dios, eso es indiscutible, pero Dios también no se los entregó de una manera fácil, de una manera, como dice el dicho, un pedazo de pastel, ¿ve? Sino que les costó. Bueno, leamos los últimos versículos de este epílogo. En los versículos 31 al 33 dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, grandes distancias, extensiones mejor dicho, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, Dios concluyó su mensaje sobre la conquista tratando de hacerles entender la extensión de la tierra que les permitiría ocupar. Había de extenderse, dice, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. Por eso lo dice bien claramente. El límite pues oriental sería el Golfo de Acaba, la masa de agua al este de la península del Sinaí. El territorio de Israel pues se extendería hasta el Mediterráneo, o sea, el mar de los filisteos al occidente, y desde el desierto al sur hasta el río Éufrates al norte. La palabra Éufrates no está en el original, sino que fue añadida por los traductores para aclarar a qué río se refería. El río en la Biblia es siempre el gran río, es decir, el Éufrates. Entonces el control israelita, si es que no se le puede llamar ocupación, en realidad se extendía hasta el Éufrates. Mire lo que dice 1 Reyes 4:21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. O sea, ustedes tienen que entender que no estaba entregando un territorio como decir desde Tehuachapán a la Unión. Nuestro territorio se puede recorrer en 5 o 6 horas, en los puntos más largos. No estaba hablando de esas distancias, estaba hablando que lo que les entregaba era una inmensidad de tierra. Todo esto fue durante el esplendor del reino de David y el de Salomón. Otra posibilidad es que la palabra río no se refiere al Éufrates, sino a un río que en la actualidad sirve como límite entre Líbano y Siria. Si este es el río al que se refiere la descripción, traza límites ya dados a Abraham en Génesis 15:18. Mire, recordemos cuando estudiamos Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y se aproxima pues la extensión del Reino Unido bajo David y bajo Salomón. Si usted quiere, usted puede anotar, leer el capítulo 8 de 2 Samuel, también el capítulo 10 de 2 Samuel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No importa cuán grande llegara a ser su reino,
los israelitas no habían de olvidar quién les había dado la tierra y no habían de hacer pacto con el pueblo de la tierra ni con sus dioses. Se decía que los pactos eran presenciados por los dioses de las naciones que los hacían, que por lo tanto si Israel hacía un pacto, estaría en efecto reconociendo y haciendo pacto con los dioses de los cananeos. En lugar de ello, habían de expulsar de la tierra a todos los demás pueblos, no porque fueran antisociales ni enemigos de la humanidad, sino con el fin de evitar la tentación a adorar a los dioses de los paganos que moraban en la tierra. Ese era el propósito principal, el no adorar a esos dioses de los paganos. En cierta medida, pues, el fracaso de Israel a acatar estos mandamientos condujo en última instancia a la destrucción de la nación. Y esto, cuando veamos libros antiguos testamentarios posteriores, lo veremos más detenidamente si el Señor nos lo permite. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de que Dios se los pidió enfáticamente, no una vez, no dos veces, no tres, infinitas veces, usted lea el Pentateuco, usted lea muchos de los libros antiguos testamentarios, los libros proféticos, y se da esta situación de que Israel fue necio, que Israel se entregó a la idolatría. Bueno, el mismo Salomón, que de él tenemos tantos buenos escritos, se entregó a la idolatría. Y realmente por eso es que el Señor, pues, tuvo que cambiar definitivamente con ellos. Yo termino diciendo, amados hermanos, lo siguiente: el amor, el cuidado y la preocupación del Señor por su pueblo figuran por todo el libro del pacto. Esto es bien claro. El amor, el cuidado y la preocupación del Señor por su pueblo figuran en todo el libro del pacto. Él prometió guardarlos en el camino y Él les prometió llevarlos a un lugar que había preparado. ¿Cuál lugar les había preparado? La tierra prometida. ¿Qué tenía esta tierra prometida? Una tierra que fluye leche y miel. Usted sabe bien, perfectamente, yo no estoy hablando desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, que a algunos hace daño estos elementos, pero usted sabe bien que cuando usted dice me tomé un vaso de leche, usted está hablando de salud. La leche en términos de salud es nutritiva. Cuando usted ingiere una cucharada de miel, también está hablando que le está dando energía a su cuerpo. Pues eso es lo que está diciendo a ellos cuando tomaran posesión de esa tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra que fluye prosperidad. Eso es lo que yo creo que usted, hermano y hermana, tanto en esta nación, El Salvador, como en su nación, usted camina por senderos, por grandes extensiones de tierra, donde hay tierras tan fructíferas que es una delicia ver lo que produce aquella tierra. Usted tiene que entender que eso no es más que voluntad y bendición de Dios. Eso es lo que tiene usted que comprender. Eso es más que el Dios está proveyendo a crédulos e incrédulos. Que el mundo no cree, que el mundo pagano no cree, ese no es el punto. A usted, hermano y hermana, que no le interese eso. A usted lo que le tiene que interesar es que donde hay tierras que fluyen leche y miel, está la mano de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Y que siempre vivamos haciendo su sagrada voluntad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú tienes
gran bendición para todos nosotros, no solo para aquellos que siendo tu pueblo escogido, que dejó de serlo por su desobediencia, nosotros dentro de tu iglesia tenemos esa gran bendición de recibir todo lo que de ti procede, siempre y cuando te seamos obedientes. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.